Había pasado 12 horas limpiando los núcleos de plasma del sector 4. Mis manos temblaban por la fatiga y mi traje de obrero olía a ozono y desesperación. Lo único que quería era que la puerta de mi unidad de vivienda se abriera, lanzarme a mi colchón gastado y olvidar que soy el único humano en esta estación minera llena de alienígenas que me miran con lástima. Pero cuando el sensor reconoció mi retina y la puerta se deslizó, el olor no era ozono. Era jazmín y sangre. Mis ojos no podían procesar lo que veía. Allí, en mi cama individual, bajo las mantas raídas, no había vacío. Había dos mujeres. No eran humanas, aunque lo parecían. Tenían la piel de un tono plateado pálido y sus cabellos eran como hilos de luz líquida. Dormían abrazadas, como si el mundo se estuviera acabando fuera de esas cuatro paredes. Pero lo que me heló la sangre no fue su belleza, sino el arma que descansaba en el suelo, un inhibidor de partículas de la Guardia Imperial de los Hilos. ¿Qué hacían las fugitivas más buscadas de la galaxia en la cama de un simple limpiador humano? Si alguien las encontraba aquí, no solo mi trabajo terminaría, mi especie, la última de su clase, sería borrada del mapa estelar. Me quedé paralizado, con la mano aún en el pomo de la puerta, mientras una de ellas abría un ojo de color violeta intenso y me apuntaba directamente al corazón con un dedo que comenzó a brillar. El silencio en la habitación era tan pesado que podía escuchar el zumbido del soporte vital de la estación. La mujer que me apuntaba no se movió, pero su mirada atravesaba mi alma. No era miedo lo que veía en ella, era una furia antigua, una que no pertenecía a alguien que acaba de despertar. Si gritas, este sector dejará de existir, susurró con una voz que sonaba como cristales rompiéndose. Yo levanté las manos, mostrando mis palmas vacías, el gesto universal de paz que los humanos hemos usado desde las cavernas. No voy a gritar. Respondí con la voz quebrada. Solo quiero saber por qué la realeza de la nebulosa de Orión está usando mi cama como escondite. La segunda mujer se incorporó lentamente. Estaba herida, una mancha de color azul cobalto empapaba su túnica plateada a la altura del costado. Sus ojos eran diferentes, dorados y llenos de una tristeza infinita. Me miró de arriba a abajo, deteniéndose en las cicatrices de mis brazos, marcas de años de trabajo manual pesado. «Es un humano de verdad», murmuró ella, ignorando mi pregunta. «Las leyendas decían que vuestra piel era como el hierro y vuestra voluntad como el núcleo de una estrella». Yo solté una risa amarga. «Soy un conserje, no una leyenda. Y si no se van ahora, el escuadrón de seguridad de la estación nos convertirá a los tres en polvo cósmico». La mujer de ojos violetas, que parecía ser la protectora, bajó su dedo brillante, pero no se relajó. Se presentó como Lira, y la herida era su hermana, la princesa Elara. Me explicaron que no habían llegado a mi habitación por accidente. En la red neuronal de la galaxia, los humanos somos considerados una anomalía, una especie que sobrevivió a la gran purga hace 1000 años y que ahora vive en las sombras, fingiendo ser simples trabajadores. Pero ellas sabían la verdad, nuestro ADN contiene la secuencia de comando para las armas ancestrales, una tecnología que los hilos quieren usar para subyugar a todos los sistemas. «Buscamos el refugio del último guardián», dijo Elara, tosiendo y apretando su herida. «El rastreador nos trajo a esta coordenada, a esta habitación». Me quedé helado. Mi abuelo siempre me decía que nuestra familia guardaba un secreto, pero yo siempre pensé que eran delirios de un anciano que había pasado demasiado tiempo cerca de los motores WOW. Miré mi habitación, un espacio de 3 metros cuadrados, una mesa de metal y un armario oxidado. ¿Esto era un refugio? ¿Qué guardián? Solo limpio tuberías de plasma, insistí. Pero entonces, Lira se levantó y caminó hacia la pared. Detrás de mi cama. Tocó un punto invisible y, de repente, el metal empezó a vibrar. Bajo el toque de Lira, la pared de mi apartamento no se abrió, sino que se volvió transparente.
Detrás de los paneles de construcción barata, había una maquinaria que nunca había visto. No era tecnología de esta era, eran circuitos de oro puro y cristales de memoria que parpadeaban con una luz rítmica, como un corazón latiendo. Tu abuelo no era un loco, humano, dijo Lyra con un respeto renovado en su voz. Era el custodio del Nexo. Y ahora que él no está, el Nexo ha reconocido tu presencia. Sentí un escalofrío. Toda mi vida me había sentido pequeño, una hormiga en un hormiguero galáctico, pero ahora el suelo bajo mis pies parecía cobrar importancia. Elara se desmayó por la pérdida de sangre y el pánico me invadió. Si moría en mi cama, la señal biológica de su fallecimiento alertaría a toda la flota Silos. Tenía que actuar. Olvidé mi miedo y me acerqué a ella. Los humanos tenemos una peculiaridad médica que la mayoría de las razas odian. Nuestra sangre es un catalizador universal debido a nuestra extraña evolución. Necesito desinfectar esa herida, dije, buscando mi kit de primeros auxilios de emergencia. Lyra intentó detenerme, pero la aparté con una fuerza que me sorprendió a mí mismo. En mi casa, las reglas son mías. Ayúdame a tumbarla de lado. Mientras aplicaba el gel cicatrizante en la herida de Elara, un estruendo sacudió la estación. No fue un meteorito. Fue un anclaje de abordaje. Los hilos habían llegado. Las luces de mi habitación parpadearon y cambiaron a un rojo intenso. Una voz metálica resonó por los pasillos. Ciudadano humano 7-4-9, abra su puerta para inspección inmediata. Se sospecha de contrabando de alta traición. Lyra sacó un disco de su cinturón que se transformó en una espada de luz sólida. Llegaron antes de lo esperado, gruñó. Yo miraba a Elara, que empezaba a recuperar el color, y luego a la puerta que empezaba a ceder bajo el calor de un soplete de plasma. Por primera vez en mi vida, no sentí ganas de huir. Sentí una rabia hirviente. Estos seres habían cazado a mi especie hasta casi extinguirla, y ahora venían a mi hogar a llevarse a dos mujeres que solo buscaban sobrevivir. Hay un conducto de ventilación detrás del Nexo, les dije, señalando la maquinaria oculta. Lleva a los muelles de carga inferiores. Si pueden llegar allí, tienen una oportunidad. ¿Y tú qué harás?, preguntó Lyra, mirándome con una mezcla de curiosidad y asombro. Yo soy un humano, respondí mientras agarraba una pesada llave de torsión de mi cinturón de herramientas. Voy a recordarles por qué nos tenían miedo. La puerta explotó en una lluvia de chispas. Dos soldados Silos, armados con armaduras de combate de 3 metros de altura, entraron pesadamente. Sus cascos con múltiples ojos se centraron en mí. Entregue a las fugitivas, Simio, siseó el líder a través de un modulador. Yo no dije nada. No había palabras para lo que iba a pasar. Aproveché el espacio reducido de mi habitación, algo para lo que sus grandes armaduras no estaban diseñadas. Cuando el primer soldado intentó levantar su rifle, me deslicé bajo sus piernas y golpeé la articulación de su rodilla con toda mi fuerza y la llave de metal. El sonido del metal rompiéndose fue música para mis oídos. El gigante cayó, y antes de que su compañero pudiera reaccionar, salté sobre su espalda, arrancando los cables de alimentación de su mochila de energía. La habitación se llenó de humo y gritos electrónicos. Los hilos nos subestimaban porque somos físicamente más pequeños, pero olvidaban nuestra densidad ósea y nuestra velocidad de reacción. Mientras los dos soldados forcejeaban en el suelo, Lyra y Elara ya estaban dentro del conducto. «Ven con nosotras», gritó Lyra. Miré mi hogar destruido. Mi vieja vida reducida a cenizas. Ya no había vuelta atrás. Me lancé al conducto justo cuando una granada de pulso borraba mi habitación del mapa. El descenso por los conductos de ventilación fue una caída libre hacia lo desconocido. Caímos en el nivel de mantenimiento, un lugar oscuro y lleno de vapor donde las máquinas de reciclaje de aire rugían como bestias. Elara todavía estaba débil, apoyada en el hombro de su hermana.
Me miraron, y esta vez no había rastro de superioridad en sus ojos. Habían visto a un humano insignificante derribar a dos de los guerreros más temidos de la galaxia con una herramienta de mano. ¿Por qué nos ayudaste?, preguntó Elara en un susurro. Podrías haberte rendido y vivir. Eso no es vivir, respondí mientras revisaba el pasillo. Eso es durar. Los humanos nos cansamos de solo durar hace mucho tiempo. Caminamos por los túneles sombríos, esquivando las patrullas de drones que sobrevolaban la zona. Lyra me explicó que el nexo que estaba en mi pared no era solo una máquina, era una llave. Y esa llave ahora estaba grabada en mi retina después de que la pared se volviera transparente. Yo era, literalmente, la única forma de activar la flota oculta de la humanidad que dormía en el cinturón de asteroides de esta zona. Mi vida de conserje acababa de convertirse en el prólogo de una guerra galáctica. Llegamos al muelle de carga 12, donde una pequeña nave diplomática plateada estaba camuflada entre los cargueros de mineral. Pero no estábamos solos. El comandante Bax, el carnicero de la nebulosa de Orión, nos esperaba con una escolta de 10 tiradores de élite. Princesas, el juego ha terminado, dijo con una voz de seda. Y tú, humano, eres una reliquia fascinante. Chuedian valdrá una fortuna en el mercado negro una vez que te hayamos diseccionado. Lyra dio un paso al frente, pero estaba agotada. Su espada de luz parpadeaba. Elara me miró y me puso una mano en el pecho. Tienes que irte, me susurró. Si usas la cápsula de escape de emergencia a la derecha, el nexo te guiará. Nosotros los detendremos. Negué con la cabeza. Ustedes son las que pueden unir a los rebeldes. Yo solo soy el que abre las puertas. En ese momento, recordé algo que mi abuelo me dijo: si alguna vez estás acorralado, hijo, recuerda que el calor de tu sangre es el fuego de las estrellas. Me di cuenta de que el nexo no necesitaba una llave física, necesitaba un catalizador emocional, un pico de adrenalina humana que solo ocurre en el combate. Cerré los ojos y dejé que el miedo se transformara en propósito. Sentí una vibración en la base de mi cráneo, una conexión con la estación que no sabía que existía. El nexo en mi antigua habitación respondió a mi pulso. De repente, las luces de todo el muelle de carga se apagaron. Las máquinas de carga, enormes grúas magnéticas, cobraron vida propia. No eran manejadas por nadie, sino por mi voluntad conectada a la red de la estación. Los soldados y los entraron en pánico, disparando al aire en la oscuridad total. Ahora, grité. Lyra y Elara corrieron hacia su nave bajo la cobertura del caos metálico que yo estaba provocando. Las grúas aplastaban a los soldados, y los sistemas de incendio rociaban nitrógeno líquido sobre los enemigos. Era una orquesta de destrucción dirigida por un humano que solo quería dormir un poco. Bax intentó dispararme, pero una placa de acero se interpuso en su trayectoria, desviando el rayo. Cuando las hermanas llegaron a la rampa de su nave, se detuvieron y me miraron una última vez. Ven con nosotras, guardián, imploró Elara. Salté dentro de la nave justo antes de que la rampa se cerrara. El comandante Bax quedó atrás, gritando órdenes a una estación que ya no le obedecía. Mientras salíamos de la atmósfera de la estación minera, vi por la ventana como miles de pequeñas luces se encendían en el cinturón de asteroides cercano. No eran estrellas. Eran los motores de las naves humanas que habían estado en estasis durante milenios, esperando a que alguien con el ADN correcto y el coraje suficiente las despertara. Lyra se sentó en el asiento del piloto, y Elara descansó su cabeza en mi hombro, finalmente a salvo. La galaxia va a cambiar mañana, dijo Lyra mientras activaba el salto hiperespacial. Yo miré mis manos, todavía sucias con el polvo de la mina, y luego a las dos extrañas mujeres que habían cambiado mi destino. Ya no era un conserje. Ya no era el último de mi especie escondido en las sombras. Era el hombre que había despertado a los gigantes.
Que cambie, respondí con una sonrisa cansada pero firme. Ya era hora de que los humanos volviéramos a casa. El salto al hiperespacio nos envolvió en un túnel de luz blanca, llevándonos hacia un futuro donde la humanidad ya no sería un mito, sino la fuerza más poderosa del universo.